Supongo que resolviste el problema del mercurio en la probeta. ¿Qué pasa si en lugar de mercurio en la probeta tenemos agua? 200 mililitros de agua equivalen a 200 gramos de agua, puesto que la densidad de esta sustancia es de 1 gramo por cada mililitro. ¿Cuántas moléculas tendremos en estos 200 gramos de agua? Para resolver este problema necesitamos una unidad de conteo. Estás en lo correcto. La unidad de conteo es el mol. Y entonces tenemos que resolver la pregunta: ¿a cuántos gramos equivale un mol de moléculas de agua? Bien, veamos este esquema. Sabemos que una molécula de agua contiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Bueno, y si tenemos 60 moléculas, ¿correcto? Vamos a tener 60 átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno, es decir, 120. Bueno, y si en lugar de 60 moléculas tuviéramos 6 millones de moléculas de agua, tendríamos 6 millones de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno, 12 millones. Bueno, y si en lugar de 6 millones tuviéramos un número de Avogadro de moléculas de agua, esto es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, bueno, entonces tendríamos un número de Avogadro de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno. Esto lo hemos deducido conociendo cuál es la fórmula de la molécula, cuál es la fórmula de la sustancia. Pero sabemos que este número de Avogadro es equivalente a un mol. Entonces, un mol de moléculas de agua va a contener un mol de átomos de oxígeno y 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces te pido que observes que la relación que se da en términos de átomos y moléculas es exactamente igual a la relación que se da en términos de moles de moléculas y moles de átomos. Ahora ya estamos en condiciones de conocer cuál es la masa de un mol de moléculas de agua. ¿Cómo es esto? Sí, tú ya sabes cuál es la masa de un mol de oxígeno. Bien, tienes que ir a la tabla periódica. Busca cuál es el peso atómico del oxígeno. ¿Lo tienes? No, no es 8, ese es el número atómico. Correcto, el peso atómico es 16. Y entonces la masa de un mol de oxígeno va a ser 16 gramos. Y la masa de 2 moles de hidrógeno, eso es muy fácil, porque la masa o el peso atómico del hidrógeno es 1 y por lo tanto la masa de un mol de hidrógeno va a ser 1 gramo y si tengo 2 moles va a ser 2 gramos. Y así la masa de un mol de moléculas de agua va a ser 18 gramos. Pero que 18 no es el peso molecular de la sustancia. Claro, efectivamente. El peso atómico del hidrógeno es 1 por 2, tenemos 2, más los 16, que es el peso atómico del oxígeno, nos da un total de 18. Por lo tanto, una conclusión importante. Anótala, destácala. La masa de un mol de cualquier sustancia, la masa de un mol de cualquier compuesto, es su peso molecular expresado en gramos. Y ahora ya tenemos la relación que necesitamos para resolver el problema que te planteé. Espera un segundo.
Entonces, 200 mililitros de agua había en la probeta. Sabiendo que por cada mililitro la masa es de 1 gramo, ese es el dato de la densidad, en la probeta hay 200 gramos de agua. Y ya vimos que la masa de 1 mol de agua es su peso molecular expresado en gramos, esto es 18 gramos. Entonces, construimos el coeficiente de conversión de manera que las unidades de masa se simplifiquen y el resultado me quede en mol. Así, la cantidad de moles de moléculas de agua será de 11,11. ¿Y cuántas moléculas vamos a tener? Entonces tendremos en ese caso que multiplicar los 11,11 mol por el número de Avogadro. Y el resultado es 6,69 por 10 a la 24 moléculas de agua, que en términos de número es una gran cantidad. Eso nuevamente, insisto, nos da una idea de lo pequeño que son los átomos, de lo pequeño que son las moléculas. Ahora te dejo a ti un problema para que ejercites. Vimos al inicio de esta unidad que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, que es de nuestro interés conocer las cantidades que se generan. Bueno, toma lápiz y anota. Si yo tengo 100 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de moléculas habrá? ¿Cuántos átomos de moléculas habrá? A la inversa. Si yo tengo una cantidad de 14 mol de dióxido de carbono, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la cantidad de moléculas en esos 14 mol? Otro más. Y si yo tuviera una cantidad de 7 por 10 a la 22 moléculas de dióxido de carbono, ¿cuál sería su masa? Te deseo buena suerte. Espero que llegues a los resultados. Hasta la próxima.